La lluvia caía con una persistencia casi vengativa sobre la ciudad, como si cada gota intentara borrar las huellas de lo que había ocurrido aquella noche, pero solo conseguía intensificar el recuerdo. Él, cuyo nombre se había vuelto irrelevante desde entonces, caminaba sin paraguas, dejando que el agua fría lo empapara por completo. No sentía el frío, no sentía la incomodidad, no sentía nada que no fuera el peso aplastante del recuerdo y la idea fija que lo consumía por dentro: venganza. Desde el momento del accidente, todo lo que hacía, cada paso, cada respiración, estaba impulsado por una sed de justicia que se había transformado en obsesión. El accidente había ocurrido hacía 3 meses. Pero para él, el tiempo se había detenido exactamente en el instante en que vio el cuerpo de ella, su prometida, atrapado entre los hierros retorcidos de su pequeño sedán rojo. La ambulancia había llegado tarde. La policía había llegado indiferente. Los reporteros habían tomado notas superficiales. Nadie parecía comprender que algo esencial no encajaba, que la versión oficial del informe policial no tenía sentido. Según el informe, el auto había derrapado por culpa de la lluvia excesiva, estrellándose sin control contra un poste de concreto. Pero él había estado allí antes que nadie. Había visto 2 huellas de neumáticos distintas en el asfalto mojado, las de ella y unas huellas más anchas y recientes que se desviaban bruscamente. Y lo más crucial, había escuchado a un testigo anónimo, un vagabundo que observaba desde un túnel cercano, murmurar que un vehículo negro, enorme y sin luces, había desaparecido segundos después del choque, sin prestar ayuda, sin frenar. Aquel detalle había sido borrado del informe final. Lo primero que hizo fue visitar el taller mecánico donde el auto había sido llevado, a escondidas de su familia. El dueño del taller, un hombre envejecido por el humo de cigarrillos y el cansancio, lo miró con lástima y le dijo la frase que se convertiría en su combustible. El motor no falló. Los frenos tampoco. No fue un derrape. Esto no fue un accidente, muchacho. Alguien le dio un toque, o ella se desvió para evitar a alguien. Esas palabras lo persiguieron durante semanas, grabándose a fuego en su mente. Cada noche se sentaba en el garaje frente a los restos del auto que había sido de ella. Lo conservaba tal como quedó, sin reparar los golpes, sin limpiar la sangre reseca y oscura que aún cubría parte del asiento del acompañante. Necesitaba verlo. Necesitaba recordar. Necesitaba que el dolor fuera nítido, físico, para que la sed de justicia no se debilitara ni un instante. A veces hablaba con el asiento vacío, el eco de su voz resonando en el silencio del garaje, como si ella aún pudiera escucharlo. Voy a descubrir quién te hizo esto. ¿Quién o qué? Te lo prometo, mi amor. La primera pista concreta, la primera grieta en el muro de silencio, llegó cuando revisó el celular de ella por enésima vez. Entre cientos de mensajes de texto y chats de redes sociales borrados, pudo recuperar uno mediante una aplicación forense que había descargado obsesivamente, pagando un precio ridículo por la licencia. El mensaje, enviado desde un número desconocido una semana antes de su muerte, decía: «Sabes demasiado. Deja de preguntar por el accidente de la Ruta 5. Algunos secretos pesan demasiado para que una sola persona los cargue». Ella no le había contado nada sobre eso. No había dicho una palabra sobre el mensaje ni sobre ninguna investigación. Y ahora él entendía por qué había guardado silencio. Así comenzó su investigación. Primero rastreó aquel viejo accidente mencionado en el mensaje, un choque múltiple en la Ruta 5, ocurrido hacía 3 años, con 3 muertos. Encontró artículos periodísticos enterrados en viejos archivos digitales, todos breves, concisos y extrañamente similares, como si alguien hubiera dictado exactamente qué debía publicarse. Sin fotos de los cuerpos. Sin detalles técnicos. Demasiado limpios. Caso cerrado. Cuanto más profundizaba, más puertas encontraba cerradas.
Cada pista era un callejón sin salida, cada archivo una página en blanco. Hasta que un nombre se repitió en su búsqueda, susurrado en foros de teoría de conspiración y archivos de la policía que no habían sido debidamente borrados: Elías Valverde. Era un empresario. Inmensamente rico. Intocable. Un fantasma en los medios, presente solo para dar inauguraciones benéficas, pero jamás para dar entrevistas o ser fotografiado sin su consentimiento. Se decía que tenía contactos en la policía, en el gobierno, e incluso se rumoreaba que estaba involucrado en cosas aún más oscuras, una especie de culto o secta que controlaba las carreteras. Él no sabía si creerlo, pero si sabía esto: días antes de morir, su novia había investigado ese mismo nombre. Y ahora él iba a terminar el trabajo. Comenzó siguiendo discretamente a los hijos de Valverde, que asistían a un colegio privado. La rutina era monótona, la madre los recogía. Pero observó que todas las noches, un hombre enorme, con una cicatriz brutal que le cruzaba el cuello y se perdía bajo el cuello de la camisa, esperaba afuera en un auto negro de lujo. El mismo color y tamaño que el auto que desapareció la noche del accidente. Coincidencia o no, su corazón tomó esa imagen como una confirmación de la culpabilidad. Una noche decidió seguirlo. El auto negro se movió con una precisión fría por barrios que él no conocía, zonas industriales abandonadas cerca del puerto, donde las farolas parecían tragarse la luz. El recorrido lo llevó hasta un galpón abandonado, un gigante de concreto corroído. Él se escondió detrás de un contenedor lleno de basura oxidada, esperando algún movimiento. Después de 2 horas congelado por el viento costero y empapado por una llovizna fina, se acercó, arrastrándose con cautela. Miró por una ventana rota y el interior le reveló la verdad, o al menos el comienzo de ella. Vio cajas apiladas, símbolos pintados en el suelo que parecían runas antiguas, y algo más perturbador: fotografías. Fotografías de accidentes automovilísticos. Decenas de ellas. Fotos antiguas, recientes, todas revelando el mismo patrón de vehículos destruidos, cuerpos irreconocibles. Y siempre, en un rincón de cada foto, un símbolo circular con una línea atravesándolo, como un ojo tachado. Era el mismo símbolo que él había visto grabado, casi imperceptiblemente, en el poste donde su novia chocó. El mismo símbolo que había borrado la policía. Un sonido lo hizo girar de golpe. Un clic metálico. La sensación helada de un cañón de arma contra su nuca. No deberías estar aquí. La voz era ronca, profunda, inhumana casi, como el roce de 2 rocas. El hombre con cicatrices lo empujó dentro del galpón. Él tropezó contra el suelo sucio, quedando postrado frente a la mesa donde estaban esparcidas las fotos. El gigante apoyó la pistola en su espalda, sin prisa. ¿Por qué los fotografían?, preguntó él, sin pensar, el terror superado por la necesidad de saber. El hombre no respondió. Solo lo observaba, como si estuviera estudiando un insecto raro. Entonces, sin motivo aparente, bajó el arma. Lo tomó del cuello de la camisa y lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. La fuerza del gigante era irreal. «Deja de investigar la muerte de esa mujer», dijo finalmente, su voz un susurro cargado de amenaza. «Deja que descanse. No querés saber la verdad». Pero sí quería. Y la quería tanto que, sin pensarlo 2 veces, hundió un destornillador oxidado que había encontrado en el suelo en el muslo del gigante. El hombre rugió de dolor y furia, lo soltó, y él corrió sin mirar atrás, escuchando los pasos pesados persiguiéndolo entre las cajas apiladas. De alguna forma logró escapar por un callejón oscuro y no se detuvo hasta llegar a la relativa seguridad de su casa. Cuando cerró la puerta, se derrumbó contra el piso, jadeando, estremeciendo su cuerpo entero. Pero tenía algo: la confirmación. La muerte de ella no había sido un accidente al azar.
Había una secta, una conspiración y un símbolo. Durante las siguientes semanas lo siguieron. El acoso fue sutil pero constante. De noche veía sombras en las esquinas que no pertenecían a nadie. Recibía llamadas donde nadie hablaba, solo un silencio lleno de respiración forzada. Encontró en su puerta un papel doblado con el símbolo circular dibujado en tinta roja, acompañado por una frase escrita en letra temblorosa: ella sabía demasiado. Vos también. Deja de buscar. Pero el miedo ya no era una barrera. Era combustible. Un día decidió que era momento de enfrentarse directamente a la fuente del mal, Elías Valverde. Consiguió su dirección gracias a un ex empleado que, bajo una presión constante y amenaza de exponer sus propios secretos, terminó cediendo. La mansión del empresario quedaba en una zona apartada, rodeada de bosques impenetrables. Llegó una noche sin luna y el silencio sepulcral del lugar lo inquietó desde el primer paso que dio dentro de la propiedad. Se acercó a una ventana lateral y vio luces encendidas en lo que parecía ser un salón amplio, decorado con un lujo sobrio y frío. Dentro, Valverde estaba de pie, con la espalda hacia él, mirando un cuadro oscuro colgado en la pared. A su lado, la inconfundible figura del hombre de las cicatrices, de pie como una estatua. Él empuñó un hierro que había encontrado en el jardín, con la punta afilada por el óxido. Estaba listo. O creía estarlo. Al intentar avanzar hacia la puerta trasera, una figura se materializó detrás de él, surgida de la oscuridad como un fragmento de sombra viviente. Una voz familiar, su voz, le susurró al oído con una dulzura agónica. No vengas por mí. No así. Se giró de inmediato, el corazón desbordándose en su pecho. No había nadie. Pero reconocería esa voz entre miles. Era ella. Su novia. O lo que quedaba de ella. Retrocedió tambaleándose hacia la entrada, incapaz de procesar la visión y el susurro. Y entonces la puerta principal se abrió sola, crujiendo como si lo invitara a entrar. Contra todo instinto, avanzó. El salón estaba vacío ahora. Ni rastro de Valverde ni de su guardia. Solo el cuadro que él había visto desde afuera. Era un lienzo negro, con el mismo símbolo circular pintado en un rojo profundo en el centro. Un escalofrío de terror recorrió su columna. Se acercó al cuadro, tocó la pintura, estaba fresca. El color era espeso y húmedo. Ella sabía que no era un accidente, dijo una voz detrás de él. Se dio vuelta, sobresaltado. Elías Valverde estaba allí, apareciendo desde una sombra, con los ojos hundidos y la piel tan pálida que parecía no haber visto el sol en siglos. El gigante no estaba. Ella descubrió que las carreteras son lugares débiles, continuó el empresario, sin rastro de emoción en su rostro. Lugares donde el velo entre este mundo y el otro se abre. Donde algo pasa. Algo que nosotros, los guardianes, solo intentamos controlar. Él no entendía nada. Solo veía la conspiración. ¿La mataste?, preguntó, la voz ronca. Valverde sonrió. Una sonrisa muerta, vacía. No. Ella fue tomada. Elegida. Vos fuiste el que vio un auto negro. Pero no había conductor. Nunca lo hubo. Era la manifestación de la entidad que se lleva a los elegidos en los puntos de convergencia. El silencio cayó sobre la habitación como una lápida de mármol. Y ahora, después de que te has acercado tanto a la verdad, esa entidad te está llamando a vos. El suelo tembló bajo sus pies. Las paredes vibraron como si algo respirara entre ellas, un pulmón gigante de concreto y miedo. De repente, el cuadro negro empezó a absorber la luz, oscureciendo todo a su alrededor, proyectando un vacío absoluto.
Una mano salió del lienzo. Una mano delgada, pálida. La mano de ella. Él retrocedió, aterrado y fascinado a la vez. La mano temblaba, como pidiendo ayuda o invitando a la perdición. «Es una trampa», susurró Valverde, su voz sonando finalmente asustada. «Ella ya no es ella. La entidad la está usando. No te acerques». Pero él dio un paso. Luego otro. La lógica se había roto ante la presencia del amor perdido. No. Valverde trató de detenerlo, de sujetarlo, pero una fuerza invisible lo arrojó contra una pared con la fuerza de un impacto de auto. La mano lo rozó apenas, y en ese instante sintió un frío tan profundo que hizo que sus huesos vibraran. Escuchó de nuevo su voz, quebrada, desgarrada, una mezcla horrible de amor y agonía. «Ayúdame, o vení conmigo». El salón comenzó a desmoronarse en su periferia. Todo explotaba en fragmentos de sombra y dolor. La mano lo sujetó del brazo, tirando suavemente, invitándolo hacia el vacío. Él no se resistió. Porque la venganza ya no importaba. Porque el odio ya no ardía. Porque lo único que quería era no estar solo en un mundo sin ella. La mano lo tiró hacia el lienzo. Y antes de que su cuerpo entero cruzara el umbral, escuchó la última frase desesperada de Valverde. «No la seguiste. Ella solo era el cebo. La criatura te eligió a vos ahora, por ser el único que se acercó tanto». Un destello. Un vacío. Una oscuridad absoluta que se tragó el sonido y la luz. La mansión quedó en silencio. El cuadro negro había desaparecido. Y al día siguiente, en la carretera solitaria, un auto negro, lujoso, pero sin conductor, fue visto avanzando lentamente bajo la lluvia, como si buscara el próximo punto de convergencia. Se decía que en el interior, a veces, se escuchaba un susurro. Un murmullo dulce y agónico, invitando a la gente a subir para no estar sola.